es el autor del libro, que lo pueden comprar ahí, sobre la ideología de género. Y bueno, los invito a que de pie y con un fuerte aplauso lo recibamos. Muchísimas gracias, para mí es una alegría. Pueden tomar asiento. Es una alegría enorme estar acá con todos ustedes, especialmente para compartir el conocimiento que he ido adquiriendo durante muchos años acerca de este tema tan grave para nuestra sociedad, como es la ideología de género. Hace muchos años recuerdo haber ofrecido charlas a grupos, a un grupo de mamás. Una vuelta me invitó en una provincia en el interior y eran 8 mamás, todos los que llegaron. Miren cómo ha crecido el ambiente. Y en esa época, estas mamás, yo les explicaba toda la ideología de género y les decía, la ideología de género va a llegar a Argentina porque acaban de aprobar la ley de educación sexual en el 2006. Miren la época que les estoy hablando. Y me decían, sí, eso es terrible lo que nos cuenta de Canadá, de otros países, pero esa Argentina no va a llegar porque en Argentina eso no pega. Eso, el debate al aborto, todas esas cosas no va a llegar a Argentina. Y realmente es increíble cómo en los últimos años se ha dado todo un vuelco ideológico en nuestro país. Yo vivo en Canadá en la actualidad, un país que está siendo totalmente dominado por la ideología de género. Nosotros vivimos lo que yo llamo un totalitarismo del género, como vamos a ver por medio de algunas historias y demás. Bueno, toda esta discusión acerca del género, gracias. Yo también vendo autos. Por ejemplo, ahora les voy a vender un Ford Ka que está mal estacionado en la vereda de enfrente. ¿Cuánto dan? ¿Sí? Vamos a hacer una subasta, así que o lo vendo o el dueño lo va a sacar ya mismo porque se lo voy a vender. ¿Sí? Ford Ka mal estacionado en la vereda de enfrente. ¿Saben de qué color es? Gris. Muy bien, muchas gracias. Se ganó un Ford Ka la señora. Bueno, todo este debate acerca de la ideología de género comienza alrededor de los años 40, cuando una pensadora francesa, ella era comunista, feminista radical, su nombre era Simone de Beauvoir. Esta mujer escribió un libro que es el libro más vendido de la Argentina, estamos hablando año 2019. Ella publicó allá por el 49 un libro que se llama El segundo sexo, en el cual la tesis de su libro era afirmar que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Qué significa que no se nace mujer? Eso después el feminismo radical lo ha ido profundizando. Esa idea significa que nadie es mujer y nadie tampoco es hombre, sino que esas son nociones que se imponen sobre cada uno de nosotros por tradición, por costumbres, por el cristianismo, y por lo tanto, si queremos ser realmente quienes verdaderamente somos, debemos despojarnos, liberarnos de eso. Eso fue lo que plantea ella, pero eso luego se va desarrollando de muchas otras maneras. Por ejemplo, luego de que ella presenta esta idea, hay otra feminista radical que se llama Monique Wittig, ahí en el libro, en uno de los capítulos lo explico bien, y ella dice, tenemos que no solamente destruir al macho, cuando a veces las feministas dicen muerte al macho, sino que también debemos destruir a la mujer. ¿Por qué debemos destruir a la mujer? Porque si matamos la noción de hombre y dejamos la de mujer, la noción de mujer es complementaria a la del hombre. Uno cada vez que piensa en una mujer también piensa en el hombre como complementario. Entonces debemos eliminar a ambos. Y en su lugar debemos afirmar lo que ella llama la identidad de género. Y ella promovía una identidad que maneje todo el mundo.
el lesbianismo, porque el propósito de todo su activismo y sus libros era formar una sociedad comunista lesbiana, lo que ella llamaba una sociedad comunista lesbiana. Y poco a poco entonces van eliminando la noción de ser humano y por lo tanto la noción de ser hombre o mujer. Porque ¿qué significa aquí esto? ¿Qué significa la ideología de género o la teoría del género? La teoría del género es una teoría que afirma que cada uno de nosotros no es un ser humano. No somos seres humanos, sino que eso es una categoría que se ha impuesto y que por lo tanto nos tenemos que liberar, porque culpa de categorías como esas es que nos hemos estancado en este proceso de evolución. Y por eso, los únicos que realmente son lo que son aquellas personas o aquellos seres que han descubierto su verdadera identidad de género, como son los transexuales. Por eso a ellos hay que darles privilegios especiales, porque nosotros somos los retrógrados, siempre se nos dice eso, somos los retrógrados, los que atrasamos siglos, porque hemos estancado a la humanidad en ser hombre y mujer o ser humano. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién fue el que estancó a todos nosotros en lo que somos? Son dos culpables. Uno lo dice acá, Señor, el primero es el dogmatismo religioso, es decir, la iglesia. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se dice que Dios creó al hombre, o nos creó como varón o mujer. Entonces, el primer enemigo que hay que eliminar es el dogmatismo religioso y por lo tanto a la iglesia. Y el segundo enemigo, el segundo tipo de dogmatismo es el dogmatismo biológico. Hay que eliminar a la biología. Hay que eliminar incluso a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia contradice la teoría del género. Entonces, si la ciencia contradice la teoría del género, hay que eliminar a la ciencia. Por lo tanto, hay dos caminos posibles. O transformar a la ciencia para que esté al servicio de la ideología, como está pasando con la psicología, por ejemplo, o destruirla, que es lo que se está haciendo ya en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Inglaterra, donde hay una campaña muy fuerte para eliminar las facultades de biología en todas las universidades. En Inglaterra, por ejemplo, hace poco mandaron un comunicado a una universidad y también pasó en Suecia, donde todos los profesores de biología, si querían permanecer en el cargo, tenían que estar de acuerdo con una afirmación. Esa afirmación era: los hombres tienen vagina y las mujeres tienen pene. Entonces un biólogo de una universidad de Suecia dijo: disculpen, pero si yo firmo eso se acabó todo. Es como que un pastor, para ser pastor, tenga que afirmar que no es Dios. El Señor, usted quiere ser pastor de esta iglesia, tiene que afirmar que no es Dios. ¿Cómo pasó en una iglesia en Canadá? En Canadá, en una iglesia unida, en Toronto, los miembros de la iglesia le avisaron al pastor que si quería seguir siendo pastor tenía que negar que Dios existía. Porque nosotros en nuestra iglesia estamos más allá de eso. ¿Sí? O sea, terrible. Bueno, este profesor de biología perdió su trabajo por no firmar ese documento totalmente ideológico. Ese es el segundo enemigo a eliminar. Y por lo tanto, lo que se quiere afirmar es que cada uno de nosotros debe encontrar esa verdadera identidad de género. Y aquí las cosas se ponen peligrosas. Después vamos a ahondar un poco más en eso. Pero el argumento entonces es el siguiente. Nosotros en realidad no somos ni hombres ni mujeres. Entonces nosotros adultos debemos liberarnos de eso, pero también hay que asegurarse que a los niños no se les imponga esta idea de que son varones o nenas, sino que hay que ayudarlos a que descubran su verdadera identidad de género.
Y a eso se lo ha elevado a la categoría de derecho humano. Es un derecho humano. Esa ley en Argentina se pasó en el año 2012, la ley de identidad de género. Y esto es algo muy peligroso porque se afirma que el niño es un sujeto de derechos. ¿Y quién garantiza ese derecho? ¿Quién debe estar ahí asegurándose de que se cumpla? En teoría los padres, pero ¿quién se afirma que es? El Estado. Y entonces el Estado va a la casa del matrimonio y les dice, ¿y ustedes cómo están educando a sus hijos? Por ejemplo, casos que pasan en Canadá o pasan en Suecia o en Noruega. Te llegan a la casa servicios sociales porque en la escuela la maestra ha dicho que al nene o la nena de jardín de infantes no los están educando en género neutro, sino que les están imponiendo que sea varón o mujer. Entonces llegan a tu casa, golpean la puerta y te preguntan, ¿y usted cómo educa a sus hijos? ¿Usted le está imponiendo que sea varón o mujer? Ahora, entre nosotros, nadie le impone a su hijo que sea varón o mujer. Nadie tiene que hacer ningún esfuerzo. Pero según esta ideología, uno se hace hombre o mujer por la sociedad, por la presión de los padres especialmente. Y entonces se dice, ¿y usted está dispuesto a educar a su hijo en la identidad de género? ¿En vestir al varón como nena para que perciba esa realidad y a ver, tal vez esa es la realidad verdadera? ¿Usted está de acuerdo en que su niño sea un niño trans o cualquiera de los 112 géneros que han inventado? Y si uno dice que no, en Canadá ya pasaron una ley en el 2015 por el cual le pueden quitar a los hijos porque le están negando un derecho. Y muchos se aterrarán, pero me dirán, bueno, pero eso en Argentina no va a pasar. Pero sin embargo, como vamos a ver, la ley de identidad de género ya se pasó, en la cual se afirma que eso es un derecho. Lo único que falta es que el gobierno la comience a implementar. Solamente eso falta. Pero vamos a profundizar un poco más. Ser varón o mujer entonces es una cuestión cultural. Por ejemplo, acá tenemos un hombre o una mujer. Si yo les muestro lo de la derecha, aparece el papá con el bebé. Pero si ven la foto de la izquierda, este supuestamente hombre está embarazado. Y entonces ahí la gente generalmente miran eso y les hace un cortocircuito cerebral. ¿Por qué? Porque si miramos esta foto, naturalmente tendemos a afirmar por asociación que esta persona es un hombre. Pero aquí vemos que este hombre está embarazado, como decía el diario Clarín, de ahí saqué la foto. Primer hombre embarazado de la historia. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre un hombre y una mujer? ¿Saben? Si no son profesores de biología o de zoología, posiblemente no sepan, así que está bien. Muy bien, ¿ven? No saben. Porque hay varios criterios para distinguir. Uno de esos es el que dijo un muchacho. Está muy bien ese criterio. Hay que distinguir en la estructura cromosómica de la persona. La mujer tiene gametos XX, el hombre XY. Pero ese no es el criterio fundamental. ¿Por qué no es el criterio fundamental? Acá tenemos un caso de un varón y una mujer. La mujer XX, el hombre XY. Pero si lo aplicamos a las aves, ese criterio no funciona. ¿Y por qué no funciona ese criterio? Porque en las aves es al revés. En las aves, el macho es el que tiene el XX, que se llama el ZZ, y en la hembra, el ZW. Y eso significa que no se puede usar como un criterio universal, porque para que sea verdadero tiene que ser universal, se tiene que aplicar a todas las especies. Entonces, es un criterio, pero es un criterio secundario. ¿Cuál es el criterio primario para distinguir a un hombre de una mujer? Es lo que se llama la función reproductiva. Este es el criterio por el cual nos distinguimos. También el XXXY, está muy bien ese criterio.
pero hay uno que es mucho más profundo que nos va a ayudar a resolver estos casos. Por ejemplo, el macho, ¿quién es el macho? El que fecunda a la hembra. Entonces, ¿usted, señora, fecunda? Sí. Entonces usted es varón. Así que, Florcita de la Vega, usted, por más que se disfrace de lo que sea, va a ser siempre un hombre, porque tiene la capacidad reproductiva de engendrar, pero la hembra es la que ovula, la que gesta la prole. Por lo tanto, esta chica es una mujer, porque gesta. ¿Por qué le crece la barba? Porque estaba tomando hormonas masculinas y eso, naturalmente, sí, hace que crezca la barba. Por ejemplo, acá a cualquier chica, si le damos una dosis de andrógenos, que son hormonas masculinas, le va a crecer la barba, naturalmente. Y no pasa nada, no es porque sea hombre. Simplemente es por la presencia de esas hormonas que actúan en la piel, ¿sí?, de tal manera que hace que crezca el vello facial. Que la mujer tiene vello facial, pero al no tener testosterona no hace que le crezca de la manera que le crece a un hombre. Muy bien. Pero esto también es interesante porque la función reproductiva sí o sí es binaria. ¿Qué significa? Que solamente se da cuando se une el macho con la hembra o el hombre con la mujer. Por lo tanto, sexos hay solamente dos. Porque yo ya he escuchado, por ejemplo, aquí en Argentina, en otros lugares, donde las maestras mismas vienen y me muestran y me dicen: mira, Pablo, nos enseñaron en la capacitación de que hay 5 sexos, por ejemplo. Eso es falso. Solamente hay 2. El rol sexual es siempre binario y estable. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque según la ideología de género, ¿cómo explican el hecho de que seamos hombres o mujeres? Es una imposición cultural, el rol social. Eso es lo que ha hecho que seamos hombres y mujeres. Ahora, esto es totalmente falso. ¿Por qué es totalmente falso? Porque ahora vamos a lo que acá el muchacho sí dijo acertadamente. Nosotros, cuando fuimos concebidos, en el momento mismo de la concepción, ¿qué se unió? Se unió el óvulo de la mamá con un espermatozoide del papá. Y por lo tanto, en ese momento no solo comienza la vida, sino que nosotros, cada uno de nosotros fue concebido como hombre o como mujer. ¿Sabían eso? En ese momento, porque es en el momento de la concepción que se une la X, ¿sí?, con la X o la Y del hombre. Porque esto es interesante. La mujer solamente tiene un doble cromosoma X y el varón tiene el X y la Y. Ahora, si el varón le transmite a la mujer solamente la X, entonces va a ser una nena. Y si el varón le transmite la Y, va a ser un varón. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso en el desarrollo posterior del ser humano? Tiene muchas consecuencias. La consecuencia más obvia es que en la semana 7ª del desarrollo embrionario, el embrión que tenga XY, ese feto ya para la 7ª semana, está muy bien formado, excepto el sistema reproductivo. En la semana 7ª, en el varón se activa una hormona que se llama testosterona. ¿Qué hace esa hormona? Hace que el sistema reproductivo, que era igual para ambos hasta ese momento, comience a formarse como el sistema reproductivo masculino, entre la semana 7ª y la semana 14. Por eso ya en la semana 9 podemos saber si la mamá está esperando un varón o una nena. Para muchas de las mamás aquí presentes, posiblemente cuando ustedes tuvieron esa ecografía, la tuvieron que hacer en la semana 16, 17 o 18, porque por la tecnología del momento solamente se podía saber una vez que estaba totalmente formado.
simplemente por eso. Pero ahora, incluso en la semana 7ª, se puede saber por un estudio cromosómico. Es impresionante realmente, ¿sí? Si es varón o si es nena. Ya para esa época tenemos funcionando el sistema neuronal del feto. Para esas que dicen que el aborto puede ser hasta la semana 22 porque no tiene neuronas ni nada, eso es mentira, porque la testosterona se activa por una orden ¿de quién? Del cerebro. Miren, un fetito de 7 meses tiene cerebro y le dice a su cuerpo, comenzá a producir testosterona. Y los genitales crecen por orden ¿de quién? Del cerebro. Por lo tanto, ¿es posible tener cerebro de hombre y cuerpo de mujer? No, es una contradicción. ¿Es posible tener cerebro de mujer y cuerpo de hombre? No, porque de hecho los genitales te indican qué tipo de cerebro tenés. ¿Sí? Bueno, eso ya quedó claro, ¿cierto? Muy bien. Ahora, yo les pregunté esto. ¿Qué consecuencias va a tener el que tengamos el XX o el XY? Esa es la consecuencia más evidente, pero no es la única. ¿Por qué? Porque cada gameto que recibimos del papá o de la mamá tienen cierta carga de proteínas, que eso se encuentra en distintos genes, en distintos cromosomas. Por ejemplo, en el cromosoma 17 tenemos una proteína que es la encargada de que nos crezcan los brazos y las piernas. Si a ese bebé por una cuestión genética se tiene que dar en los dos, en el papá y la mamá, si por una cuestión genética tanto el papá como la mamá no tienen esa proteína, cuando estos dos se juntan, le transmiten esa condición o enfermedad o como uno quiere llamarle al hijo. ¿Sabían ustedes? Nosotros todos muchas veces no sabemos, pero somos portadores de ciertas deficiencias genéticas. Pero para que esa deficiencia genética se transmita al bebé, debemos casarnos con una persona que tenga esa deficiencia genética también. Y una vez que se da el negativo en los dos, se transforma en positivo en el bebé. Interesante, interesante. Bueno, las ratas... Voy a contar una historia de experimentos que se han hecho en una universidad en Canadá. Las ratas tienen una capacidad impresionante para distinguir esas deficiencias genéticas. Los lobos también. Por ejemplo, en Canadá hay muchos lobos. Y entonces cuando viene una manada de lobos, las manadas son grupos como clanes, como tribus, y por lo tanto hay manadas que son más fuertes genéticamente que otras. Cuando un macho que por alguna pelea, por alguna razón, se escapa de otra manada y se quiere unir a esta, vienen los lobos a olfatearlo. Si el lobo va a contribuir genéticamente, lo aceptan. Si el lobo no va a contribuir genéticamente porque va a debilitar la manada o porque va a introducir un gen que va a causar problemas, lo rechazan. Lo mismo pasa con los ratones. Pusieron en una caja ratones que no se habían apareado por mucho tiempo, o sea, estaban animalmente desesperados, por así decir, y le ponían ratitas, algunas sanas y algunas con deficiencias genéticas. Entonces de una, a ver, le vamos a poner la ratita sana, y ahí todos los ratones aprovechaban. Le ponían una a otro grupo de ratones que tenía alguna deficiencia genética y por más que estos ratones no se habían apareado por muchos días, porque la vida del ratón son solamente meses. Un ratón de 5 meses como una persona de 50 años. Y entonces le ponen esa ratita y no la tocan. Y entonces estos científicos de la Universidad McGill de Canadá, ellos dicen, acá hay un sistema neurobiológico por el cual estos animales captan esas deficiencias genéticas. ¿Acaso nosotros también lo tenemos? Y entonces ellos hicieron un experimento impresionante. Ellos agarraron y buscaron 3 chicos
10 chicos bien apuestos que parecían modelos, y eligieron grupos de mujeres, un grupo enorme de estudiantes, de chicas. Entonces los ponían ahí al frente, una por una, le ponían los 10 chicos, y esas chicas se tenían que acercar, no los podían conocer, tenían que ser totalmente desconocidos, y lo miraban a la cara, el cuerpo, parecían todos atléticamente perfectos, lo tenían que olfatear a cada uno de los chicos. Entonces las chicas venían, los olfateaban, y luego tenían que hacer una lista del 1 al 10. ¿Con quién te casarías? No, y entonces tenían número, te casarías con el 1, con el 2, con el 3, los tenían que poner en lista. Bueno, resulta que uno de los chicos que pusieron ahí a propósito era el de control, el grupo de control. A ese muchacho, por una cuestión de la concepción, tenía una deficiencia genética, pero no se manifestaba. Si él se juntaba con una chica que tuviera esa deficiencia genética, los bebés hubieran tenido un problema. Y resulta que todas las chicas lo pusieron como última opción. Y ellas no sabían eso. Simplemente se dio. O sea que en el ser humano también tenemos una capacidad de distinguir eso. Pero ¿qué pasa? Porque a veces no lo distinguimos, porque en el ser humano las relaciones no son construidas para aparear, sino que son construidas para unirse y amarse mutuamente, y como fruto de eso está la procreación. ¿Sí? Pero esos son elementos interesantes de todo esto que les estoy hablando. Pero tenemos más consecuencias todavía de la distinción de gametos que se manifiestan en la vida diaria. Por ejemplo, acá todos los que están casados, si yo les digo, la esposa es igual al varón, y ustedes los varones me van a decir, este está loco. Y si a las mujeres yo les digo, no, si el hombre es como la mujer, y ustedes me van a mirar y me van a decir, ojalá, aunque sea así, mi marido me ayudaría con las tareas. ¿Y por qué es eso? Por la diferencia genética entre el hombre y la mujer, que se manifiesta de muchísimas maneras, pero aquí vamos a ver solamente algunos ejemplos, porque podríamos estar hasta mañana, podríamos escribir todo un libro de 300 páginas sobre las diferencias entre el hombre y la mujer. Culpa de esto, culpa de que tenemos cromosomas distintos, porque gracias a la ciencia hemos descubierto que cargan proteínas, y por lo tanto, si hay una proteína que la recibimos del gameto X, ¿qué significa? Que la mujer va a tener el doble. Y si la mujer tiene el doble de esa proteína, la mujer va a tener el doble de capacidades que el varón. Ahora, si la proteína está en el Y, sonaron las mujeres. Va a ser el hombre el que va a tener esas características particulares y no la mujer. Por eso es interesante que cuando uno busca al novio o novia, tiene que prestar muchísima atención al código genético. No, mentira. Tiene que prestar mucha atención al nivel de complementariedad. Deben ser complementarios. Un ejemplo claro. Si usted, señora, es una charlatana, o sea, en el sentido le gusta hablar, tiene que asegurarse que se va a casar con un oído, con una oreja, ¿sí? Porque si no se casa con una oreja, se va a frustrar, ¿sí? Ahora, el muchacho tiene todas las expectativas del matrimonio, pero si la novia habla mucho, se tiene que comprar una oreja bien grande o estirársela, ¿sí? Porque si no, en el noviazgo no le molesta, pero a los 3 meses de casado no la va ni poder ver a la pobre mujer, ¿sí? Y eso es lo que causa a veces muchas tensiones en el matrimonio. No el de hablar, ese es un ejemplo, pero ahora vamos a ver más ejemplos. Eso causa muchas tensiones y frustraciones en el matrimonio. Y es común que haya muchas frustraciones, porque la diferencia genética entre el hombre y la mujer es tan grande que las expectativas que la mujer tiene del hombre nunca se van a cumplir, nunca, jamás. Y las expectativas que el hombre tiene de la mujer tampoco se van a cumplir jamás, olvídense de eso.
lo que tienen que hacer es trabajar en conjunto y hablar. Y por eso la comunicación es tan importante. Aunque la esposa crea que conoce totalmente al hombre, no lo conoce y a veces le tiene que preguntar. Y lo mismo el esposo a la esposa. ¿Sí? Una de las consecuencias del código genético es que manifestamos el amor hacia la persona de distintas maneras. ¿Sabían eso? Es como los idiomas. La mujer habla chino y el esposo habla árabe. Así que entiéndanse como puedan. La única manera de entenderse es si el esposo hace el esfuerzo de aprender chino y la mujer hace el esfuerzo de aprender árabe. Hay personas que aman, ¿sí?, por medio de los afectos, mostrando afectos, cariño, abrazando. Pero hay algunos que detestan que los toquen. Un matrimonio amigo me contaban ellos, yo les hablaba de todo esto y ella me contaba, sí, mis papás me cuentan que cuando yo era bebé no me podían ni alzar porque me ponía a gritar. Y ella me decía, en nuestro matrimonio, a mí me molesta hasta que venga mi esposo y me dé un abrazo. Ahora, si el esposo es una persona cariñosa, eso sería fuente de muchos problemas. ¿Cuál es la solución? ¿No casarse con esa persona? No. La solución es aprender a respetar y amar a esa persona de la manera que esa persona lo percibe. Hay personas que manifiestan el amor por medio del servicio. Y entonces tenemos mamás que cocinan, que limpian, que le preparan la comida al esposo, que hacen de todo por él. Y el esposo las mira y dice, esta ni me quiere, ni pasa tiempo conmigo, ni nada. Y en realidad la mujer le está manifestando un amor enorme al esposo por medio de sus actos de servicio. Pero después la esposa puede estar enojada con el hombre porque el hombre no le hace ningún regalo. No le trae una rosa, no la ayuda. Porque hay mujeres que expresan el amor por la entrega, a veces de cosas pequeñas. Entonces el esposo tiene que ser vivo y decir, a ver, ¿cómo es que ella percibe el amor? Y ella percibe el amor, me di cuenta que se pone contenta cuando le traigo algo, cuando compro la comida, cuando me pongo a cocinar, cuando le doy una rosa. Pero el hombre a mí ni me va ni me viene si me dan una cosa o no me dan. ¿Se entiende? Entonces, las diferencias son increíbles y si somos conscientes muchas veces de estas diferencias, el matrimonio va a ser feliz. Lamentablemente, en el mundo moderno, ¿cuál es la solución que se propone cuando haya un encontronazo entre el hombre y la mujer? El divorcio. Pero en realidad, si uno conociese al ser humano, todo esto se podría solucionar muy fácilmente. A la escuela en Argentina, dejemos el jardín de infantes de lado, vamos por 12 años. Y se nos enseña a multiplicar, a leer, a escribir, se nos enseña a dividir, se nos enseñan un montón de cosas, pero en general no se nos enseña absolutamente nada sobre aquello que vamos a realizar con mayor tiempo e intensidad en el resto de nuestras vidas, que es, no se nos enseña a amar dentro del matrimonio. Todas estas cosas serían muy buenas si se enseñan en la secundaria, por ejemplo, porque ya en la secundaria los jóvenes irían más preparados hacia el matrimonio. No se enseña a amar, como se dice. Se enseña educación sexual, se los hipersexualiza, pero sobre el amor, que es lo más importante, no se enseña absolutamente nada, lamentablemente. ¿Cómo se manifiesta entonces esta distinción? Se manifiesta en el pensamiento, en la manera de hablar, y eso es obvio, en la manera de sentir, los propios sentimientos, se manifiesta, acá tenemos en la escucha, hay personas que escuchan más, y hay personas que no escuchan tanto. Por ejemplo, como la mujer tiende a hablar mucho, ¿qué es lo que necesita? Un oído. Y si el esposo nunca escucha a la esposa se va a frustrar. O el hombre a veces se cansa si la esposa le habla. Y entonces el hombre, cuando hayan problemas, cuando la esposa esté en una situación difícil, el hombre lo único que tiene que hacer es escuchar. ¿Por qué? Porque el cerebro está dividido en dos. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hombre, ambos hemisferios están totalmente separados. El hemisferio izquierdo significa el hemisferio que nos ayuda
a pensar, a traer soluciones lógicas y a encontrar la salida a ciertos problemas. En cambio, el hemisferio derecho es el creativo, la creatividad. El hombre los tiene totalmente separados y hay un predominio del izquierdo, soluciones a todo. En cambio, la mujer tiene una conexión entre las dos partes, por eso se le mezcla todo. ¿Sí? Pero eso es por algo. Y entonces la mujer, al tener un campo de conexión entre ambos cerebros, le funciona, ¿sí?, de una manera que se balancea. Entonces, hay un problema en el trabajo, por así decir. La mujer llega a la casa cansada con un problema enorme y el hombre lo primero que hace que es tratar de solucionar el problema porque es el hemisferio que le funciona. Y la mujer no quiere saber nada con soluciones, nada. Quieren que lo escuche, nada más. Pero el hombre ahí nomás, viste, te pasó eso porque yo te dije. ¿Para qué te juntaste con esta o con aquel? ¿Para qué dijiste esto? Yo te avisé. La mujer se cayó en la calle porque iba caminando con tacos y había un pozo y te dije, viste que no camines con tacos por esa vereda porque te vas a caer. Entonces la mujer se frustra porque el hombre no lo está escuchando y el hombre no entiende por qué se enoja la mujer si le está proveyendo de la solución. Porque piensan de manera distinta. Ahora, ¿estas diferencias son construcciones sociales? ¿No? Eso se da naturalmente por una cuestión genética, ¿sí? Y las reacciones también. Las reacciones son muy distintas. ¿Por qué? Porque ante una situación determinada, el cuerpo, por una orden del cerebro, secreta ciertas hormonas. Y esas hormonas tienen una influencia muy grande entonces en el cuerpo de uno. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos de la X y la Y? Ante una situación estresante, por ejemplo, el hombre secreta andrógenos, testosterona. ¿La mujer puede? No, para nada. El hombre también secreta, bueno, ya lo vamos a explicar en el paso que viene, pero el hombre, en ese momento de tensión, tiene dos opciones, ¿sí?, por la hormona que secreta con la adrenalina. O sale corriendo, ¿sí?, o va al ataque. O sale corriendo o va al ataque ante una situación. Acá se nota mucho la complementariedad porque la mujer secreta hormonas distintas. Entonces, en una situación de peligro, si alguno de los dos no fuese al ataque, se acabó. Se los come el león. Por eso la mujer espera a un hombre fuerte, un hombre que las defienda. ¿Por qué es el que el hombre reacciona así? Porque el hombre tiene la hormona apropiada para reaccionar y la mujer no lo tiene. Por más que las feministas quieran que la mujer sea igual al hombre, ¿sí?, jamás va a pasar porque hay un problema hormonal ahí en ese momento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, diferencias fisiológicas por cuestiones hormonales y genéticas, que a su vez entonces tiene una influencia en la psicología. La psicología del hombre es totalmente distinta al modo de pensar al de la mujer. Esto también va a tener una influencia en la neurología, que es lo que hablamos recién, las dos esferas del cerebro. En el hombre está totalmente separado, en la mujer está conectado, por eso la mujer relaciona todo está mezclado en la mujer. Y por ejemplo, si la mujer se entera de algo, nos ve haciendo algo, ahí nomás comienza a relacionar que, claro, ¿te acordás cuando esto? Y uno la mira y dice, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿No es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, el hombre va caminando por la calle y ve una chica, pero sigue, y la mujer ahí nomás empieza a relacionar que que aquel, y esa trabaja allá, y ya vas a pasar por ahí. Y si le hace todo un mundo por cuestiones neurológicas. ¿Cómo se soluciona eso? Hablando. ¿Sí? Pero tenemos que estar atentos al modo de funcionar. Y hay diferencias espirituales. ¿Y qué significa que hay diferencias espirituales? Que tal vez a la esposa se va a relacionar con Dios
de una manera y el esposo con otra, y eso hay que respetarlo. Tal vez a la esposa le gusta lavar de una manera, al esposo de otra. Son distintos. ¿Sí? Y eso también va a pasar con sus hijos. Van a ver que sus hijos reaccionan de manera muy distinta ante la realidad de Dios, por ejemplo, o la realidad de la iglesia y demás. Porque hay personas que les gusta ir a iglesias donde hay mucha alabanza y todo por una cuestión neuronal. ¿Sí? Y hay personas que les gusta ir a iglesias donde son más tradicionales, que no haya tanto grito, ni canto, ni nada, porque es la forma de alabar de esas personas. Por eso tenemos que tener, por ejemplo, mucho cuidado de no criticar a los que alaban de otra manera, porque esa persona tiene una estructura cerebral que lo lleva a alabar a Dios de esa manera. Y entonces uno a veces critica y no se da cuenta que esa persona es así como adora a esa persona en pensamiento y palabra y en verdad y demás. ¿Sí? O por ejemplo, a veces uno se enoja, invita a un amigo a la iglesia y a ese amigo la iglesia le gusta, pero no le gusta más la otra, que está allá enfrente, o la de la vuelta, porque se siente mejor allá. ¿Ven que la gente dice, ¿por qué vas a esa iglesia?, le pregunta uno. Porque ahí me siento bien. ¿Qué significa que me siento bien? Que las necesidades psicoespirituales y neurológicas son satisfechas. Es decir, el cerebro está tranquilo ahí, pero voy allá y el cerebro me hace así, entonces no puedo. Sí. Bueno, la vista, por ejemplo. Miren cómo afecta la cuestión genética de la X y la Y. La vista. El campo visual de la mujer es mucho más amplio. ¿Sí? Tienen un ángulo de visión de 160 grados. ¿Sabían ustedes eso? La mujer tiene un ángulo de visión, parece un pájaro porque tiene los ojos. Y entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. El otro día estaba caminando en San Antonio de Padua. Mi amigo Vicente me lleva a comer unas facturas. Teníamos mucho hambre, habíamos dado una conferencia, Di me llevaba a la otra conferencia y me lleva, vamos para allá. Entonces, mientras vamos caminando, viene una chica enfrente y los dos hombres que venían ahí, así hicieron casi cuando la vieron pasar a la chica. ¿Sí? La siguieron, ¿sí? Parecían ver las lechuzas que dan vuelta a la cabeza. Bueno, el hombre es como la lechuza. ¿Por qué? Porque la señora que iba al lado de ese hombre pasó derechita así. Y la remiró a la chica, pero como tiene un ángulo de visión que le llega hasta acá, pero el hombre tiene una visión focalizada y por lo tanto, por ejemplo, si este es el foco, tiene que ir así, si no, no ve. Y tal vez el hombre no tuvo ninguna mala intención ni nada, pero para seguirla viendo tiene que ser así, si no, no puede. En cambio, la mujer todavía la está viendo. ¿Sí? Y ustedes se pueden imaginar la cara de la pobre mujer. Yo la vi y dije, esta mujer le da un sermón al marido cuando vuelva a la casa. Y por dentro pensaba, si esa mujer supiese la constitución genética de su marido, al menos lo entendería. Entonces, la mujer tendría que decirle, yo entiendo que a vos te falta la mitad de los conos en la retina, porque solamente tenés una X, y por lo tanto la proteína que te viene a los conos de la retina está disminuida en un 50%. Entonces, la próxima vez cuando veas una chica, seguí caminando, pero no trates de enfocarte porque queda muy evidente. ¿Sí? Pero es así. Hay una proteína que se da solamente en el código genético, en el gameto X, y entonces eso tiene un efecto en los ojos. La mujer manda al marido a la heladera. Uy, sonamos, dijo el esposo. Y porque claro, abrís la heladera y tenés de todo. Y que no me vaya a pedir un condimento en la alacena, porque son todos iguales el paquete. Y entonces el marido va, alguna vez le ha pasado, alguno va a buscar un condimento, hay 50 condimentos y no lo encuentra. Y entonces va la mujer y le dice, viste que no prestás atención a nada, hace así nomás, ve los 50 condimentos y lo agarra. Porque la mujer es muy, pero muy superior al hombre en la visión. ¿Sí? Es así. Tiene el doble de visión que el hombre. Eso es increíble.
¿viste eso? Y el hombre, ¿qué cosa? Y la mujer se frustra con el hombre y se enoja, que vos no prestás atención a nada, te dije tal cosa. Eso también tiene un efecto neurológico. Por ejemplo, el hombre puede hacer una sola cosa a la vez. Entonces, si el hombre está con el celular y la mujer, o manejando, el hombre va manejando y la mujer así ni se mueve porque ve todo. Y la mujer le dice, ¿viste ese cartel? ¡Qué grosería! ¿Cuál? Le dice el hombre, porque el hombre va manejando. Y la mujer le dice, pero vos sos siempre así, que no prestás atención, que vivís en la luna. Y el hombre dice, pero si yo estoy manejando, ¿qué querés que vea? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene conectados los hemisferios. Entonces, o funciona con uno o con el otro. Ya está. Entonces, si el hombre está en el celular, ni se les ocurra, por ejemplo, contarle una historia porque no les va a prestar atención. Porque no puede, pobrecito, se le va a quemar el cerebro. Entonces, cuando ustedes, esposas acá, quieran contarle algo al esposo, le van a decir, querido, y lo van a tocar y le van a dejar la mano ahí. ¿Sí? Y después le van a empezar a apretar, hasta que el hombre sienta algo después de 10 minutos de transmisiones neuronales y va a decir, ¿qué? Entonces le van a decir, deja el teléfono un poquito en la mesa de luz o donde sea y le cuentan algo que le quieren contar. Porque si ustedes van y le dicen, querido, ¿viste? El hombre ni se va a enterar que hablaron. Y eso va a causar problemas en el matrimonio, porque al hombre le falta una X. Es por eso. Al hombre le falta un gameto X. Es así. ¿Sí? Entonces, como un consejo matrimonial, para que se lleven mejor, no es la culpa del varón, sino que ustedes tienen que respetar el hecho de que al marido no se le entrelazan las informaciones. Ahora, vamos a ir del otro lado. No se responde eso. Vamos a ir del otro lado. Resulta que el marido, cada vez que le cuenta algo a la mujer, se lo va a contar con el lado izquierdo. Entonces, todo abstracto, tratando de proponerle soluciones y explicaciones y conexiones lógicas de por qué pasó algo, por qué no pasó. Y claro, le va a empezar a hablar de fútbol y por qué esto, cuando atacó, y la mujer lo va a mirar y se le fue hace 10 minutos. El hombre ni sabe de qué está hablando y no le presta ni atención porque se le escapa. ¿Por qué? Porque la mujer no puede decir, a ver, vos pensás con el hemisferio izquierdo, voy a apagar el derecho y voy a pensar con el izquierdo. No, mientras le llega la información a la pobre mujer, tiene una batalla interior entre el izquierdo y el derecho y se pierde. Y es por eso que a veces los hombres se frustran con las esposas, porque le quieren explicar algo y la esposa no caza una. Pero esa intercomunicación entre las dos esferas, miren qué interesante, tiene un sentido biológico muy importante para la familia y que tiene un efecto muy importante positivo para la sociedad. Porque gracias a esa capacidad de la mujer de interconectarse y vivir así de un lado para otro, que el hombre no la entienda, entiendes que ella puede hacer muchas cosas a la vez. Multifacética. Entonces, ¿qué pasa? La mujer puede estar planchando, dictándole al hijo que está haciendo los deberes y viendo la novela. Y entonces el esposo llega a la casa y cambia el canal. Si la mujer está haciendo dos cosas, ¿para qué una tercera? Y la mujer le dice, para que estoy viendo la novela. O estoy escuchando al pastor tal cual, o viendo tal cosa, un video de Pablo en YouTube, o lo que sea. Le cambia el esposo y le dice, no, si estás planchando y le estás dictando a Juan, y encima estás cocinando, y el bebé está llorando y le acabas de... Y la mujer, sí, pero también él acaba de decir que el gameto X, el gameto Y, y esto y aquello, y le pueden recitar toda la oración y todo lo que ocurre. Porque la mujer puede actuar con los dos cerebros a la vez, porque están conectados, tienen un puente, ¿sí? Hay un puente entre medio. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vemos la vista, esta es la retina, este es el ojo. Al tener un doble código genético X, tiene el doble de bastones y de conos. Por lo tanto, le entra más luz a la mujer y le entra más colores. ¿Cuántos colores percibe el hombre? ¿Cuántos?
12. ¿Cuántos percibe la mujer? Cientos. Una historia le voy a contar. Viene una de mis hermanas a Estados Unidos cuando yo vivía en esa época a visitarme y hacemos un viaje a Colorado y cuando estamos ahí vamos caminando y ve un vestido lindísimo y dice, ¿te gusta ese vestido? Y le digo, sí, pero es negro. ¿Para qué? Según ella no era negro, era un azul no sé cuánto, pero para mí era negro. Y dije, ¿seré daltónico? Y entonces me empecé a investigar, me dio miedo, porque claro, habían azules que yo los distinguía como negro, y entonces le preguntamos a un hermano, le mandamos una foto a mi hermano, es negro, y todas las mujeres decían, no, es un azul no sé cuánto, y para nosotros era negro. Y ahí comencé a investigar todo el problema de las retinas y los bastones y los conos, que la mujer percibe cientos de colores y todas sus variedades. ¿Qué consecuencia tiene esto en la vida práctica? Señora, si ustedes le van a pedir a su esposo que vaya a buscar un vestido al closet, tienen que decirle cuál es de la izquierda a la derecha o en qué percha está colgado, porque si le dicen el fucsia, el esposo le va a traer el rosado. Vaya a saber qué les va a traer, pero hay muchas posibilidades de que les traiga cualquier cosa menos el color que corresponde. ¿Por qué? Porque el esposo no ve tanto como la esposa. Tiene mejor visión. ¿Sí? Y esa mejor visión tiene una consecuencia también en la crianza de los hijos porque la madre puede prestar atención a todos los bebés a la vez, o los niños. Entonces, si uno está acá y el otro está allá, la mujer puede así, y el otro que está atrás también. Así que nunca hagan nada a las espaldas de su esposo, de su esposa, porque los va a ver. Seguro, y no va a tener que dar vuelta el cuello. Ahora, esposa, si el esposo está mirando para allá, ustedes pueden hacer lo que quieran acá porque no los va a ver. Así que ahí pueden aprovechar. El olfato, perdimos de vuelta. O sea, queda evidente que el ser hombre o ser mujer no es una construcción social, pero vamos a seguir un poquito más. El olfato. La mujer tiene mucho más desarrollado el olfato que el hombre por una cuestión genética también, que se da por ese cromosoma que recibe de su mamá. La mamá le da el doble de posibilidades. Y entonces el bebé llora, y va el papá y lo agarra, pobrecito, tiene hambre, y la mujer le dice, no, tenés que cambiarle los pañales. Y le dice el hombre, ¿pero por qué? Fíjate, mira, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Y qué, no lo sentiste? La mujer tiene un olfato mucho más profundo que el hombre, por eso la mujer cocina mejor en general en la casa, porque tiene un sentido más desarrollado del olfato. La mujer huele una flor y va a oler muchas cosas que no huele el hombre. Vamos al gusto. ¿Por qué a las nenas les gusta comer mucho caramelos? ¿Por qué? Porque tienen muchas más papilas que el hombre en la lengua. Muchas más. Y entonces la mujer puede gustar y saborear mejor una comida. Y entonces, como se disgustan tanto el hombre con la mujer, le dice, bueno, cocina vos entonces si no te gusta lo que yo hago. Entonces la mujer cocina en general por una cuestión biológica también, no porque se lo impone el patriarcado que cocine, no, sino que la mujer dijo, mejor cocino yo porque tus comidas tienen solamente 3 sabores, los míos 1500 y ya está. ¿Sí? Bueno, el oído. Esto también es interesante para la protección de la especie. Por una cuestión genética, la mujer escucha sonidos agudos. Y entonces aquí puede ver un baile, música fuertísima, pero el bebé de ustedes llega a estar llorando allá a la vuelta y lo van a escuchar. Entonces la mamá dice, el bebé está llorando. Y el hombre dice, ¿cómo te diste cuenta? Pero en cambio, el hombre tiene una capacidad que la mujer no tiene. Por ejemplo, están durmiendo y si alguien llega a entrar a la casa y va así caminando, el hombre a esos sonidos los escucha, que son los sonidos de pasos sigilosos, todos esos sonidos. ¿Por qué? Porque el hombre está capacitado para reaccionar y defender a su familia. Y en cambio la mujer está genéticamente capacitada para proteger la familia. Es una diferencia muy grande. El estrés. El hombre y la mujer se estresan de manera distinta.
Cuando nos estresamos, se secretan en nuestro sistema, por orden del cerebro, 3 hormonas. La adrenalina, que se secreta desde la glándula suprarrenal, encima de los riñones, el cortisol y la oxitocina. Creo que sí se dice en español. Sí, estoy acostumbrado a presentar esto en inglés. Oxitocina. La oxitocina es la hormona que permite que nos relacionemos con el prójimo. La mamá, cuando da de mamar a su bebé, comienza a secretar oxitocina y se la transmite al bebé, y por lo tanto el bebé establece una relación particular con su madre. Por eso es muy, pero muy importante que le den de mamar a los bebés. Porque la oxitocina no solamente establece esa relación, sino que la oxitocina se va al cerebro y ayuda al que el cerebro madure. Y hoy en día, culpa del trabajo, el estrés, que tienen que hacer tantas cosas, muchas mamás no les dan de mamar al bebé, sino que le dan la fórmula, y al darle la fórmula están previniendo esa conexión que va a tener un efecto negativo cuando ese niño crezca, porque no va a tener esa conexión fundamentada en una relación hormonal, en una transmisión hormonal entre la mamá y el hijo, y por lo tanto ese niño puede ser que tenga problemas de conducta, porque esa hormona no la tuvo en el cerebro. Sí, es interesante eso. Por eso muchas veces el trabajo y demás que tanto propagan las feministas puede hacerle un daño a esa mamá y a ese niño. Es importante la oxitocina. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el estrés? Cuando la mujer se estresa, comienza a secretar oxitocina. ¿Y qué significa que comienza a secretar oxitocina? Que necesita relacionarse con alguien. Entonces, si la esposa está estresada, lo único que necesita es que se sienten y la escuchen y establezcan una relación y estén ahí por ella. Nada más, no le den ninguna solución, no traten de explicarle, encontrar una explicación al problema, como el hombre va a tender naturalmente a hacer, sino que ella solamente quiere relacionarse. Entonces pasen tiempo con ella, nada más. Y se soluciona el problema y se le va el estrés a la mujer. Ahora, el hombre secreta adrenalina y cortisol. Y la presencia de adrenalina en el hombre va a tener dos consecuencias. O la huida o el tratar de esconderse. ¿Sí? Ese es el efecto que tiene el cortisol en el cuerpo de uno. Y entonces la mujer tiene que estar atenta si el hombre está muy estresado después del trabajo, y lo que tiene que hacer es, mira, ¿por qué no te vas con tus amigos? Andate a jugar a la pelota, anda a correr, cualquier cosa. Y el hombre va a salir corriendo porque es lo que necesita estar solo y de esa manera se saca el estrés. Se va a ver un partido, lo que sea. Pero es así como entonces esas hormonas logran que baje el ritmo cardíaco que produce el estrés. Entonces, si ambos están estresados, ahí hay un problema. Porque la mujer quiere que el esposo lo escuche y el esposo quiere irse a 10.000 kilómetros de la casa. Entonces, ahí tienen que llegar a una solución. ¿Sí? Entonces, la esposa tiene que decir, mira, escúchame por 10 minutos y después anda a hacer lo que querás. Y el esposo entonces hace el sacrificio, la escucha, la esposa contenta y se las toma. ¿Sí? Pero bueno, es así como se da esa complementariedad y esa diferencia entre el hombre y la mujer. Y estos son simplemente algunos ejemplos basados en realidades fisiológicas y genéticas, biológicas de nuestra constitución humana, de nuestro cuerpo, que afecta a todo nuestro ser. Entonces, ¿le imponemos el sexo a nuestros hijos? No, es imposible. Eso es una realidad biológica innata desde el momento de la concepción. Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo ahora para que salgan a caminar, para que los esposos estresados salgan corriendo, para que
señoras escuchen entre ellas y bajen sus niveles de estrés. El que quiera comprar el libro lo puede obtener ahí atrás, si alguno quiere que se lo dedique por mientras. Y en unos minutos vamos a continuar. En 10 minutos continuamos con la segunda parte de esta conferencia. Sí, 10 minutos. Pero no se vayan, ¿sí? Porque lo mejor está por venir.